Hola colegas, soy Aaron y haremos una serie de videos hablando sobre los parámetros eléctricos, aquellos valores que necesitamos saber muy bien sus conceptos previo a hacer una instalación eléctrica, como es el voltaje, la corriente, la resistencia, los watts y el volt-ampere. Como ya habíamos comentado en el video anterior, la diferencia de potencial eléctrico o voltaje es aquella fuerza que gana la carga para poder desplazarse de un potencial a otro, y que si unimos los potenciales a través de un conductor, se generará la corriente eléctrica. ¿Cómo podemos medir o cuantificar esta corriente? Pues, al ser un flujo podremos asemejarlo con un flujo de agua. A este flujo se le conoce como caudal, que depende de la cantidad de agua que salga en cierto tiempo. Pero a este caudal de cargas lo conoceremos como intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por el conductor, la sección del conductor, en un determinado tiempo, matemáticamente hablando. Esa es su fórmula, donde I es la intensidad en amperios, Q es la carga eléctrica o cantidad de carga eléctrica en coulombios y T es el tiempo en segundos. Por ejemplo, tenemos acá 5 cargas, 1, 2, 3, 4, 5, cada una de un coulombio. Quiero saber cuánta corriente hay en un segundo. Entonces, 5 cargas, 5 entre 1 en un segundo sería 5 amperios. Si tengo 3 cargas en un segundo sería 3 amperios. Si tengo solamente una carga, sería 1 amperio. Ojo, carga no me refiero a un solo electrón, sino a una agrupación de electrones. Para ser exactos, 6,241509 por 10 a la 18 electrones. Es decir, que en un amperio estará fluyendo 6.241.509 billones de electrones aproximadamente. Por cierto, amperios es en honor al físico André-Marie Ampère. ¿Qué sentido tomarían las cargas eléctricas? Tenemos acá un foco LED y una pila. ¿Se desplazarían desde el positivo hacia el negativo o del negativo hacia el positivo? En realidad tiene dos sentidos. El sentido convencional, que se desplaza desde el más hacia el menos, o el sentido real, desde el menos hacia el más. En realidad, lo que se traslada son las cargas eléctricas de los electrones, que van desde el negativo hacia el positivo. Ese es el sentido real que toman las cargas eléctricas. Pero ¿por qué el sentido convencional? El sentido convencional lo tomaron nuestros antepasados para poder estudiar estos fenómenos, ya que aún no se sabía con exactitud qué era el átomo y de qué estaba constituido. A este tipo de flujo se le conoce como corriente continua. Si nuestro voltaje es constante, ¿qué es lo que hace variar la intensidad de corriente eléctrica? Pues veamos la foto. Si vemos hay tráfico. Este tráfico se debe a embotellamientos en la pista, a que parte de la pista está en mantenimiento, o que quizás se atrocha, que dificulte el camino y la circulación de los carros. Lo mismo le pasa a nuestro amigo, a la carga eléctrica. Tenemos acá nuestro conductor con un potencial eléctrico y su flujo de electrones. Dependiendo de qué esté hecho el material, va a haber cierta cantidad de intensidad de corriente eléctrica, o incluso la forma que tenga va a dificultar ese camino, generándose así quizás una sobrecarga y produciéndose el calor en el conductor. Entonces consideremos el material.
la forma que tenga el conductor, los obstáculos o el recorrido que vaya a tener el flujo eléctrico. Eso es lo que hace variar nuestra intensidad de corriente, siempre y cuando nuestro voltaje sea constante. Podemos explicar los casos que habíamos contado en el video anterior. ¿Por qué el señor X estaba mal? Pues cada tipo de conductor tiene una capacidad de corriente distinta y no todos los artefactos tienen el mismo consumo. Por eso es que Pepe le estaba preguntando qué capacidad o para qué artefacto. En el segundo caso, pues hablar de sobrecarga es un término para la corriente y no del voltaje, ya que nuestro voltaje va a permanecer constante. A esa característica de oponerse al paso del flujo eléctrico se le conoce como resistencia eléctrica, y junto con el voltaje y la corriente forma una de las leyes más básicas de la electricidad, la ley de Ohm, donde el voltaje y la corriente tienen una relación matemática dependiendo de la resistencia del conductor. Lo hablaremos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.